Hola, mis queridos amigos y amigas de A la Historia con Gilma. Hoy estamos aquí para hablar de Moldavia. Moldavia es un pequeño país que está situado entre Rumania y Ucrania. Este territorio logró mantener su autonomía después de la disolución de la URSS, a la que estuvo vinculado durante el periodo correspondiente a 1940-1990. Moldavia es un territorio estratégico, como pueden ver ustedes aquí, tiene salida al Mar Negro y ha sido interesante siempre para los rusos. Ahora, la razón por la que Moldavia salta a la palestra dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania es porque el comandante interino del Distrito Militar Central de Rusia dijo que el control sobre el sur de Ucrania es otra forma de llegar a Transnistria, donde también hay hechos de opresión contra la población de habla rusa. Eso llamó la atención poderosamente de unos y de otros. En primer lugar, de los moldavos y de su presidenta Maya Sandu, que dijo, ¿pero cuándo? Es decir, sí, Transnistria se autodeterminó a sí misma independiente, está totalmente fuera del control de las autoridades constitucionales moldavas, tiene su propia bandera, tiene su propio himno, tiene su propio escudo, tiene sus propias fechas de celebración nacional, hablan ruso, se comportan como en tiempos de la URSS y nadie les ha dicho nada. Es decir, tienen una relación bastante fluida con el resto de la nación moldava. No ha habido allí realmente un conflicto. Hubo una guerra muy corta entre 1990 y 1992, pero no fue a mayores. Entonces, estas afirmaciones se tienen que leer como un pretexto para dar paso a un procedimiento de anexión del territorio de Moldavia. Así lo leen los moldavos, que se ven muy angustiados porque ellos no tienen un ejército lo suficientemente grande o fuerte como para defenderse. Entonces se sienten totalmente vulnerables. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha llamado la atención de la comunidad internacional, señalándole cómo la guerra de Rusia contra Ucrania es solo el comienzo de una gran estrategia cuyo objetivo final es el de apoderarse no solo del territorio de Ucrania, sino el de desmembrar todo el centro y el este de Europa. Así le propinaría a Rusia un duro golpe a las democracias globales y recuperaría ese margen de grandeza que había tenido tanto con el Imperio Ruso como con la URSS. Bien, ¿qué es Transnistria? Transnistria es una pequeña región limítrofe, la que están viendo ustedes allí en rosadito, que está al oeste de Moldavia y que fue, junto con Moldavia, como les decía, parte de la URSS. En este lugar, como les comentaba, se dio una pequeña guerra civil que se resolvió en 1992. Cuando la guerra se culminó, un contingente de 1.500 hombres rusos se quedaron en el lugar para mantener la paz. Esto significa que allí siempre ha habido como un enclave de poder para Rusia, que ha usado el territorio con la anuencia de la población, más bien como ha podido de alguna manera querer, aunque sin ser hostil ni a Moldavia ni a Ucrania desde allí. Eso hay que aclararlo. Ahora, Transnistria se une a otras regiones de la zona, como son Abjasia, Nagorno-Karabaj y Osetia del Sur. Todas ellas se han dicho a sí mismas independientes y todas ellas carecen del reconocimiento por parte de la comunidad internacional como naciones, es decir, no tienen asiento en la ONU, ni pueden suscribir tratados ni nada por el estilo. Pese a eso, Transnistria, como les decía hace un rato, tiene su propia constitución, su propio gobierno, su ejército, su moneda y hasta su propio pasaporte. Todos estos pasaportes pues son realmente inútiles porque no pueden salir del país si no es con pasaportes moldavos. La gran mayoría de la población de Transnistria, que es alrededor de unos 500.000 habitantes, tiene doble o triple nacionalidad, rusa, moldava y ucraniana. Pero ellos se identifican claramente, principalmente con Rusia. Su capital
está justamente situada a 70 kilómetros de Chisinau, que es la capital de Moldavia. Y esta ciudad, que es Tiraspol, tiene 130.000 habitantes. Es una ciudad muy pequeña que muchas veces se constituye en un recuerdo del viejo pasado de la URSS, porque los edificios, los monumentos siguen siendo muy los que se dieron en el periodo de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ella se declaró independiente hace 30 años y desde que se declaró independiente la población de Tiraspol ha ido disminuyendo porque la falta de oportunidades, la falta de empleos y demás ha llevado a que gran parte de estos, digamos, nacionales se hayan desplazado principalmente hacia el territorio ruso, aunque también, como les decía, hacia el ucraniano. Transnistria será asimismo muy conocida por albergar el mayor arsenal de Guerra Fría. Tenía un depósito con unas 20.000 toneladas de armas y municiones. Durante un tiempo se temió mucho a lo que podía pasar con este arsenal, pero hoy en día la opinión generalizada es que está completamente desactualizado y que por esa razón se puede pensar que debe ser casi que absolutamente inofensivo. Durante la Guerra Fría, este lugar fue justamente el que fue utilizado por los soviéticos para dejar depositadas las armas que sustrajeron de la Alemania Oriental y de los otros países del bloque comunista. En una cumbre que fue realizada para la seguridad y la cooperación en Europa, la OSCE, que tuvo lugar en Estambul en 1999, Moscú aceptó retirar una parte importante de esas municiones y armas que estaban guardadas en Transnistria, pero esto quedó suspendido entre el 2012 y el 2014, así que todavía para el 2021 seguían existiendo una importante reserva de armas aquí. Quiero cerrar esta pequeña intervención llevándoles a un recorrido muy corto por 3 espacios. En primer lugar, Georgia, 2008. Tenemos Abjasia y Osetia del Sur, 2 repúblicas independientes que se crearon con el auxilio de la Federación Rusa cuando las poblaciones locales afirmaron ser rusófilas y estar siendo hostigadas por el gobierno georgiano. La guerra se definió en cuestión de 5 días. Tiflis no tuvo cómo resistir a Rusia y esos territorios se quedaron allí, digamos, como pequeños asteroides. No pueden orbitar eh, dentro del concierto de las naciones, no están unidos a Rusia. Rusia nunca los anexó, aunque les dio siempre los pasaportes a sus ciudadanos y les incluyó dentro del sistema de seguridad ruso. La idea es que ellos son pequeñas avanzadas, o sea, son esos espacios indeterminados, pero que tienen una vocación claramente rusófila. Lo mismo ocurre con la región de Luhansk y Donetsk, donde estamos viendo nosotros esta terrible guerra que se está desarrollando en este momento en Ucrania y donde tenemos dudas incluso al respecto de la población que se mostró abiertamente rusófila, porque una cosa es querer la independencia y otra cosa es tener la guerra en la casa. Y aquí tenemos la región de Transnistria. Podemos pensar que Transnistria va a evolucionar igual que el Luhansk y el Donetsk, es decir, que va a derivar en una invasión y en una guerra. O podemos pensar que Transnistria se va a asimilar más a lo que pasó con Abjasia y con Osetia del Sur. Yo diría que este primer escenario es el más cercano a Transnistria. Transnistria no tiene ningún conflicto con Moldavia y no creo que esté dispuesta a ayudar a propiciar una invasión o una guerra.
Es muy distinta la situación que se dio en las regiones ucranianas, donde verdaderamente sí hubo hostigamiento y enfrentamiento por las posiciones tan radicalizadas que se tuvieron de uno y otro lado. ¿Que esto justificara la invasión? A mi modo de ver, no. O sea, yo he sido muy clara desde el primer video en que yo no estoy a favor de la intervención de un Estado en el territorio de otro, eh, y menos de una guerra como la que estamos viendo desarrollarse. Entonces, quiero dejar eso muy claro para que nadie lo malinterprete. Pero que yo no apruebe la intervención rusa no quiere decir que también no sea capaz de reconocer que en el Luhansk y en el Donetsk habían personas rusófilas que sí querían esta intervención porque venían luchando desde el 2015 por ser reconocidas como, si no repúblicas independientes, sí por lo menos autonomías. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando la historia, porque la historia no es de un solo color. Bien, con esto me despido. Recuerden que si les gusta la manera en que trabajamos la historia, si están de acuerdo con nuestra propuesta y quieren saber más de lo que hacemos, tocan la campanita y van a recibir las notificaciones cada vez que publiquemos una nueva nota. Nos estamos viendo y no se olviden, ustedes y yo hacemos historia.